Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están mis flows matemáticos? Espero que bien. En este video vamos a trabajar nuevamente con las derivadas, pero con otro tipo de funciones. Así que empecemos. Aquí tenemos f de x es igual a elevado a la x, teniendo muy en cuenta que la letra a es la base de una potencia y esa base puede ser un valor entero o puede ser también una fracción. La derivada de este tipo de funciones va a ser igual. Se coloca exactamente lo mismo a elevado a la x por el logaritmo natural de la base, es decir, a, por la derivada de la potencia, que en este caso es x. Como sabemos, la derivada de x equivale a 1, por tanto, no la vamos a colocar, no vamos a poner el 1, ya sabemos, ¿sí? Que 1 multiplicado por cualquier variable o con cualquier expresión es exactamente lo mismo. Y quedaría de esta manera la derivada de este tipo de función. Ahora, vamos a empezar con algunos ejercicios para comprender mucho mejor este tipo de derivadas. Muy bien, empezamos. Ve, tenemos nuevamente la f de x, pero ahora sí como ejercicio. F de x es igual a 4 elevado a la x más 3. Pues bien, vamos a determinar la derivada. F' de x va a ser igual. Se coloca exactamente lo mismo por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 4, por la derivada de x más 3. La derivada de x equivale a 1 y la derivada de este valor, que es 3, equivale a 0. Por tanto, no vamos a colocar, ¿sí? Porque 1 multiplicado por todo, esto que está aquí, es exactamente lo mismo. Y podemos decir que ahí está la derivada de esa función. Sencillo, ¿no? Pero tampoco debemos de confiar. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, ya nos quedó bastante espacio. A ver, vamos a subir. Y tenemos la función g de x, que equivale a 3 elevado a la 5x al cubo menos 2x más 2. Vamos a determinar la derivada. Tenemos la derivada de g de x va a ser igual. Se coloca exactamente lo mismo. 3 elevado a la 5x cubo menos 2x más 2 por sería el logaritmo natural, ¿no? El logaritmo natural de la base, que en este caso es 3, por la derivada de la potencia. Y aquí ya vemos que sí hay una derivada con variables, que da con resultados variables. Entonces tenemos aquí la derivada de 5x cubo. Sería la potencia baja, recordemos 3 por 5, 15, y la potencia disminuye en 1. Entonces sería 15x al cuadrado. Sigue el signo menos. La derivada de 2x vendría a ser 2. Y la derivada de 2 sabemos que es 0. Por tanto, ahí estaría. Como recomendación, vamos a reubicar, ¿sí? Para dejarlo bien pelucón, el resultado, ¿sí? Vamos a colocar lo siguiente. G' de x va a ser igual. Coloquemos primero la base con su exponente, tal y como está. Luego colocamos, en este caso, el binomio 15x al cuadrado menos 2. Y al último ponemos el logaritmo natural de 3. Creo así se ve más peluche, ¿no? Se ve mucho mejor ese resultado. Y ahí quedaría la derivada de g de x. Sigue siendo sencillo, pero ojo, no hay que confiarse. Tener muy en cuenta cómo se debe de derivar este tipo de funciones. Vamos con los siguientes ejercicios. Ahora tenemos h de x es igual a 2 sobre raíz cúbica de 2 elevado a la x más 1. Bueno, podemos decirnos, ya empezamos con lo difícil, pero observando bien este tipo de ejercicios nos vamos a dar cuenta que es algo sencillo, pero hay que tener en claro algo. Como lo dije en el video anterior de derivadas, no podemos trabajar en sí con radicales, hay que transformarlos a potencias. Muy bien, entonces vamos a expresar correctamente esta función, o mejor dicho, vamos a expresar de una forma correcta para poder determinar la derivada. Entonces quedaría 2 sobre
Tenemos 2 elevado a la x más 1 y la raíz cúbica transformado o expresado como potencia equivale a 1/3. Vemos aquí que tenemos potencia de potencia, ¿sí? Esto que es x más 1 solo multiplica al numerador. Como es el 1, es exactamente lo mismo. Eso es igual a 2, todo eso sobre 2 elevado a la x más 1 sobre 3. Y ahí estaría potencia de potencia, esa multiplicación. Ahora nos podemos dar cuenta que tenemos iguales bases que se están dividiendo. Por tanto, podemos restar por propiedad de potencia. Se resta la potencia del numerador menos la potencia del denominador. Entonces, si no tenemos aquí nada, recordemos que es el 1. Entonces vamos a colocar a un ladito cómo debe de quedar. 2 elevado a la 1 menos x más 1 y todo eso sobre 3. Para poder dejar expresado correctamente esto, ¿sí? Sería igual. 2 elevado, aquí hay un mínimo común. Ese mínimo común sería 3. Si vamos a colocar bien la línea, sería 3. Colocamos bien el 3, sale medio patuleco. 3 se multiplicaría directamente con el 1 porque no tiene fracción. Entonces 3 por 1, 3. Signo menos. Ojo, este negativo afecta a todo el numerador cambiándolo de signo. Vemos que x y 1 tienen positivos, por tanto los dos ahora serán negativos. Mucho cuidado cuando hay un negativo fuera de una fracción, ¿sí? Mucho cuidado. Es decir, que vamos a tener 2 elevado a la menos x, 3 menos 1 quedaría más 2 y eso sobre 3. Es decir, vamos a reubicar o reescribir la función h de x es igual a 2 a la menos x más 2 sobre 3. Profesor, estuvo como que full proceso para todavía no llegar a la derivada. Pues bien, en este caso tuvimos potencia de potencia, tuvimos el radical que lo expresamos en potencia y tuvimos la propiedad de potencia, ya aparece RAP de potencia, donde se están dividiendo y se resta la potencia de arriba menos la potencia de abajo. Ahora sí, como ya podemos observar está todo bien expresado, podemos determinar, ahora sí, la derivada. Por fin, profesor. Pues bien, toca así. Muy bien, entonces, sería igual. Colocamos exactamente lo mismo. 2 elevado a la x más 2 menos x más 2 sobre 3. Colocar bien el 3 por el logaritmo natural de 2 y por la derivada de lo que se encuentra como potencia. A ver, aquí arriba voy a colocar una propiedad que debemos de utilizar aquí. Si tenemos A más B sobre C, podemos hacer lo siguiente. A sobre C más B sobre C. ¿Qué quiero decir? Que el denominador se puede distribuir para todos los términos que están en el numerador. Entonces, esto es lo mismo que yo tenga, vamos a colocar aquí, voy a colocar en este lado, como que yo tenga menos x sobre 3 más 2/3. Eso es lo que yo tendría aquí, ¿sí? Que es equivalente. Entonces, ¿por qué lo coloco? Para poder hacer la derivación de esa potencia. Entonces, la derivada de menos x sobre 3 quedaría menos 1/3. Y la derivada de 2/3 sería 0 porque es un valor. Es decir, a ver, vamos borrando la flechita, que quedaría como resultado aquí, o colocando entre paréntesis porque me da un negativo, menos 1/3. Ahora, como ahora tenemos, valga la redundancia con el ahora nuevamente, tenemos un denominador, podemos dejarlo
todo lo que está en el numerador, en la parte superior, sobre, en este caso, el denominador, que es 3. Entonces, como lo dije, vamos a darlo bien peluche. La expresión de resultado, h' de x será igual a 2 a la menos x más 2 y todo eso sobre 3 por el logaritmo natural de 2. Y eso todo sobre 3, porque aquí está el denominador, y el signo negativo lo dejamos afuera de esa fracción. Y ahí estaría el resultado. Solo déjenme esta potencia ponerla un poquito más arriba, porque si no van a pensar que se está multiplicando. Y entonces ahí ya quedaría la respuesta. Tener mucho, pero mucho cuidado. Primero observar antes de empezar a resolver. Primero hay que observar. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio que tenemos aquí. A ver, no tenemos mucho espacio, lo voy a subir. Se está chocando con el anterior, pero lo bueno es que está con diferente color. Tenemos la función m de x. Muy bien, y mire que la potencia ahora aparece con un radical. Entonces eso no va a cambiar absolutamente nada en el proceso. M' de x, que es la derivada de mx, va a ser igual a 6 elevado a la raíz cuarta de x cuadrado menos 3 por el logaritmo natural de la base, que es 6, por la derivada que está en la potencia, que podemos decir, vamos a ver para no confundirnos, porque ya se trata de un radical, vamos a poner la letra D de la derivada y de una vez ya vamos a colocar en potencia. Sería x al cuadrado menos 3 elevado a la 1/4. En el ejercicio anterior se hizo un poco más fácil, por eso lo hice directo a un ladito para poner la respuesta. En este caso ya no se puede porque tenemos una fracción, no es recomendable. Entonces, esto va a ser igual. M' de x es igual 6 elevado a la raíz cuarta de x cuadrado menos 3 por el logaritmo natural de 6. Y aquí viene la derivada. Por, baja la potencia, 1/4 por x al cuadrado menos 3. Aquí sería 1/4 menos 1. Entonces, a un ladito, vamos a colocarlo aquí, 1/4 menos 1, 4 por 1, 4, 1 menos 4 sería menos 3. Quedaría menos 3/4. Se déjeme borrar. Ya sé que eso es menos 1/4. Mejor dejémoslo para que sepan de dónde sale eso. Entonces eso da menos 3/4. Entonces colocamos aquí menos 3/4. Y por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que en este caso es 2x. Y ahí estaría la derivada de x al cuadrado menos 3 elevado a la 1/4. Ahora podemos observar si se puede, qué sé yo, simplificar algo. Y vemos que aquí se puede sacar la mitad. La mitad de 4, 2 y la mitad de 2, 1. No veo absolutamente nada más. Y vean lo que voy a hacer. Como no vamos a tener potencias negativas, ¿sí? Esto se encuentra en el numerador. Lo vamos a bajar al denominador para que la potencia se haga positiva. Es decir, tenemos aquí m' de x va a ser igual. Vamos a colocar todo de la mejor manera. La x pongámosla primero. X, luego colocamos 6 elevado a la raíz cuarta de x cuadrado menos 3 por el logaritmo natural de 6. Y todo eso vamos a colocar sobre, ¿sí? Sobre 2, porque está en el denominador. Y eso es x al cuadrado menos 3 elevado a la 3/4. ¿Se ven? La potencia se hizo positiva porque estaba arriba. La pasamos abajo para que se haga positiva. Y ahora para finalizar, aunque lo pude haber hecho de un principio, aparte de bajarlo y hacerlo positivo,
Tenemos una potencia fraccionaria. La podemos expresar como radical. Recordemos, el denominador vendría a ser el radical y el numerador sería la potencia que eleva todo lo que está dentro del radical. ¿A qué me refiero? A ver, vamos a expresarlo con ese radical. Aquí mismo voy a poner la línea de fracción y sería x por 6 elevado a la raíz cuarta de x cuadrado menos 3 logaritmo natural de 6 que multiplica a 2. Como el denominador es 4, significa que es raíz cuarta. Entonces coloco raíz cuarta. Y el numerador, que en este caso es el 3, vendría a ser la potencia de lo que está dentro del radical. Es decir, x al cuadrado menos 3 elevado al cubo. Y ahí estaría la respuesta. Miren, como pudieron ver, ¿sí? Ya se nos hizo un poco más extenso la resolución del ejercicio. Pero si tenemos en claro las derivadas, si tenemos en claro un mínimo común y si tenemos muy en claro propiedades de potencia cuando el exponente es negativo o para poder pasar una potencia fraccionaria a radical, esas son las cosas que hay que tener muy pero muy en claro, ¿sí? ¿Cómo seguimos? Bien, ¿no? Ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora tenemos ya no una base que es un valor o una fracción. Ahora tenemos el exponencial, la letra e, elevado a la x. Para derivar esta función quedaría de la siguiente forma. F' de x es igual a lo mismo, e a la x. Aquí no hay logaritmo natural de e porque eso es 1, sino que se coloca solamente e a la x por la derivada de la potencia que es, en este caso es x, que es la potencia, y ya como lo dije al principio del video, la derivada de x es 1. Por tanto, quedaría de esta manera, ¿sí? Casi similar, ¿no? A excepción que ya no tiene logaritmo natural. Entonces vamos a resolver estos ejercicios. Tenemos la derivada de h de x va a ser igual. A ver, aquí tenemos, colocamos lo mismo, ¿no? El exponencial x al cubo menos 3x cuadrado más 2 elevado al cubo por la derivada de todo lo que está como potencia. Como es extenso y vemos que hay una potencia, un trinomio elevado a una potencia, para no confundirme, pongo derivada de x cubo, colocar bien, no sé por qué el 3 me sale medio patuleco, casi siempre, menos 3x al cuadrado más 2 elevado al cubo. Entonces, h' de x va a ser igual e exponencial elevado a la x al cubo menos 3x cuadrado más 2 elevado al cubo por, vamos derivando, la potencia baja, que es 3, el trinomio se coloca exactamente igual, nuevamente el 3, ya queda para la historia que ese 3 siempre me sale patuleco, más 2 elevado, 3 menos 1 sería 2, por la derivada de lo que está dentro del cubo, que en este caso la derivada de x cubo sería 3x cuadrado, menos la derivada de 3x cuadrado sería 2 por 3, 6, 6x. Y a buena hora que es la derivada del 2 es 0, porque ya no me alcanzaba el espacio. Entonces, vamos a colocar asimismo que quede ese resultado todo peluche, todo pelucón. Entonces, h' de x va a ser igual. Colocamos primero el 3. Si ustedes desean, el 3 pueden hacer propiedad distributiva con el binomio que no tiene potencia, porque el que tiene potencia al cuadrado no se puede. Entonces lo podemos dejar como propiedad distributiva. 3 por 3x cuadrado sería 9x cuadrado. Menos 3 por 6x sería menos 18x, que multiplica
a x al cubo menos 3x cuadrado más 2 elevado al cuadrado por e elevado a la x cubo menos 3x cuadrado, nuevamente ese 3, x cuadrado más 2 elevado al cubo. Y ahí estaría el resultado. Se ve mucho mejor, ¿no? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, esto no. Aquí sí. Tenemos ahora con un radical. Entonces ya sabemos que los radicales no pueden, no deberían, en el buen sentido de la frase, no deben de estar para derivar, sino que hay que expresarlos como potencia. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Y' de x para derivar sería, se coloca exactamente lo mismo, e elevado 1 sobre raíz de x más 1 por la derivada, ¿sí? La derivada, y podemos hacer algo. Sabemos que raíz de x más 1 es lo mismo que decir x más 1 elevado a la 1 medio, ¿no? Y como está en el denominador, lo vamos a subir. ¿Y qué va a quedar? X más 1 elevado a la menos 1 medio. ¿Sí o no? Para ya no estar haciendo tanto proceso, sino que nos ahorramos ya haciéndolo de forma mental, porque el ejercicio sí da para eso. Entonces, y' de x va a ser igual. Vamos a colocar un poquito más abajo porque no se va a chocar todo. Quedaría e elevado a la 1 sobre raíz cuadrada de x más 1 por la derivada de x más 1 elevado a la menos 1 medio. Baja el menos 1 medio por x más 1 sería menos 1 medio menos 1. A ver, menos 1 medio menos 1. 2 por 1 sería 2. Menos 1 menos 2 sería menos 3. Menos 3 medios. Entonces coloco aquí menos 3 medios. Entonces aquí coloco el menos 3 medios. Y eso por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. Entonces ya quedaría de esa forma. Ahora, nuevamente tenemos una potencia negativa. Como está en el numerador, ¿sí? Como está en el numerador, lo vamos a bajar para que se haga positiva. Y vamos a hacer lo siguiente. Como en el ejercicio de la página anterior, vamos haciéndolo un poquito más directo. A ver, es negativo. Ya sabemos que es una fracción. Ya vamos colocando la línea. Tenemos como en el numerador e elevado a la 1 sobre raíz cuadrada de x más 1. ¿Sí? No tenemos nada más. El 2 está abajo. El sería x más 1. Si lo hacemos paso a paso, x más 1 quedaría 3 medios, ¿no? El denominador es el 2, significa que es una raíz cuadrada. Y el 3 vendría a ser la potencia de lo que está dentro de esa raíz cuadrada. Entonces podemos hacer lo siguiente para ya terminar. Eso va a ser igual a menos, ponemos la raya de fracción, e elevado a la 1 sobre raíz cuadrada de x más 1 sobre 2 raíz cuadrada de x más 1 elevado al cubo. Por fin me salió bien ese 3. Entonces hay que celebrar eso. Y ahí quedaría la derivada de esa función y de x. Y se ve bien bonito, ¿no? Excelente. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Vamos con la siguiente función. La función logaritmo natural. La derivada de un logaritmo natural es la siguiente. F' de x va a ser igual. Se coloca 1 sobre el contenido del logaritmo natural, que en este caso es x, ¿sí? Por la derivada de x, es decir, el denominador. Pero como ya sabemos nuevamente, no se lo coloca porque la derivada de x equivale a 1. Es decir,
Logaritmo natural va a ser 1 sobre el contenido por la derivada de ese contenido. Entonces, vamos con los ejercicios. Aquí tenemos un p de x, que es igual al logaritmo natural de 3x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1. Entonces, a ver, p' de x va a ser igual a 1 sobre, entonces ponemos la línea de fracción, el contenido que es 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1 por la derivada de ese contenido. Aquí sí lo podemos hacer directo porque no hay ninguna potencia. Entonces, ponemos paréntesis. La derivada de 3x a la cuarta vendría a ser 4 por 3, 12. X, 4 menos 1, 3. 12x al cubo. Sigue el signo negativo. Tenemos la derivada de 2x cuadrado, 2 por 2, 4. Y el 2 disminuye en 1, sería 4x. Y la derivada de 1 que es 0. Por tanto, quedaría así. Entonces, para reubicarlo, expresarlo de forma pelucona, quedaría esto en el numerador 12x al cubo menos 4x y todo eso sobre 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1. Y ahí está el resultado. Siempre será 1 sobre el contenido del logaritmo natural por la derivada de ese contenido, ¿sí? Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, aquí tenemos la función L de X. Vamos a aprovechar el espacio que nos quedó, por si acaso. Tenemos logaritmo natural de 1 sobre X menos 2 elevado al cubo. Muy bien, entonces vamos a determinar la derivada. L' de X sería igual a 1 sobre, pero aquí yo podría poner 1 sobre X cuadrado menos 2 elevado al cubo, pero como que se vería algo no tan bien expresado. Entonces, antes de derivar, yo me estoy dando cuenta que es mejor que coloquemos logaritmo natural de X cuadrado menos 2 elevado a la menos 3. Creo que se vería mucho mejor, ¿no? Entonces quedaría, ahora sí, 1 sobre exactamente el contenido, que sería x al cuadrado menos 2 a la menos 3, por lo que veo ya puedo reubicarlo luego, por la derivada, y aquí sí coloco porque tenemos una potencia, de x al cuadrado menos 2 a la menos 3. ¿Sí? Aquí ya pongo porque es una potencia. En el anterior, como no hay potencia, lo puedo hacer directo. Entonces quedaría de la siguiente manera. Miren, tenemos aquí una ventaja. Como está negativo, ya lo puedo subir de una vez. L' de X es igual a X cuadrado menos 2 elevado al cubo. De una vez lo puedo subir. Y la derivada. Colocamos el por. Bajaría el menos 3 por x cuadrado menos 2 elevado sería menos 3 menos 1 menos 4 por la derivada de lo que está dentro de la potencia. En el paréntesis sería la derivada de 2x, de x cuadrado sería 2x. Y la derivada de menos 2 sería 0. Quedaría así. Entonces aquí veo, mire, tenemos iguales bases. Como tenemos iguales bases, en este caso se están sumando entre comillas porque tenemos una multiplicación. 3 más menos 4. ¿Sí o no? Porque cuando tenemos a la x por a la y, eso equivale a elevado a la x más y. En este caso tenemos un negativo y más por menos sería menos, ¿no? Pues sería menos, daría menos 1. Eso, vamos colocándolo aquí, sería 3 menos 4 y eso nos daría menos 1. Colocando un poquito más arriba, quedaría menos 1 el resultado. Y ese menos 1 quedaría en el numerador. Por tanto, lo bajaríamos para que ese 1 se haga positivo. Entonces, vamos viendo. L' de x va a ser igual.
menos, colocamos la línea de fracción, en el numerador quedaría 3 por 2, x sería 6x. Como el resultado de iguales bases, las bases en este caso era x cuadrado menos 2, se repite, se suman las potencias, 3 más menos 4, y ya vimos que nos dio menos 1, ese resultado está en el numerador, el menos 1. Entonces, para hacerlo positivo, lo vamos a bajar. Eso es lo que habíamos visto antes. Entonces quedaría abajo x cuadrado menos 2 elevado a la 1, que es exactamente lo mismo. Y aquí estaría la respuesta. Miren que aquí jugamos mucho con las propiedades de potencias. ¿Sí? Vamos con los siguientes ejercicios. Este sería ya no los siguientes ejercicios, sino sería el último ejercicio de este video. Y vemos que aquí hay una combinación. Como vemos que hay una combinación y hay una multiplicación, significa que aquí tenemos la regla de la cadena. Nuevamente. Entonces, si estás un poquito confundido con la regla de la cadena, prestarle la atención. Si no, recién la estás viendo por primera vez, te recomiendo que vayas a mi video de derivadas con la regla de la cadena para que puedas comprenderlo mucho mejor. Entonces, veo que aquí hay regla de la cadena. Aquí voy a colocar que esto es A y voy a colocar que esto es B. ¿Sí o no? Entonces, A para mí es 2 elevado a la x cuadrado menos 1 y B para mí es logaritmo natural de 3x al cubo menos 2. Y voy a hacer la derivada de cada uno. Entonces, vamos bajando. La derivada de 2 elevado a la x cuadrado menos 1. Muy bien, sería exactamente lo mismo. X cuadrado menos 1 por logaritmo natural. Ya, logaritmo natural de la base que es 2 por la derivada de la potencia. La derivada de x cuadrado sería 2x y de menos 1 sería 0. Si lo ordenamos bonito, quedaría 2x. Aquí podemos tener algo muy importante, iguales bases, ¿sí o no? Ajá, podemos salvarnos de tanta expresión. Tenemos iguales bases que se están multiplicando, por tanto se pueden sumar las potencias. Quedaría la misma base x cuadrado menos 1 más la potencia de este 2 que es 1. ¿Sí? Por x y por el logaritmo natural de 2. Vemos que el menos 1 más 1 se eliminaron, quedando como resultado 2 elevado a la x cuadrado por x por el logaritmo natural de 2. Oh, qué bueno nos salió ese ejercicio, ¿no? Se pudieron eliminar. Vuelvo a repetir, tenemos iguales bases. Por tanto, si tenemos iguales bases que se están multiplicando, podemos sumar las potencias. X cuadrado menos 1 se suma con el 1, ¿sí? Y vemos que el menos 1 y el 1 se eliminaron, por eso queda solo el x cuadrado. Interesante ese ejercicio, me gustó. Vamos con la derivada de la letra B. Sería 1, ponerle igual, 1 sobre el contenido, 3x al cubo menos 2, por la derivada. Como es directo, sí se puede sacar. Sería 3 por 3, 9. 9x al cuadrado. Y la derivada de 2 no da, es 0. Muy bien, entonces si lo colocamos bonito, quedaría 9x cuadrado sobre 3x al cubo menos 2. Como ya tenemos, ahora sí, vamos a aplicar la regla de la cadena. Eso va a ser igual. Recordemos, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces, el primero, que es A, sería 2x al cuadrado menos 1 por la derivada del segundo, que está aquí. Sería 9x elevado al cuadrado sobre
3x al cubo menos 2, más el segundo por la derivada del primero. El segundo, tenemos esto de aquí, logaritmo natural de 3x al cubo menos 2 por la derivada del primero, que tenemos esto de aquí, 2 elevado a la x cuadrado por x por el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Ahora vamos dejando pelucón este resultado o viendo si hay algo que se puede hacer. Aquí podemos dejar todo para ese denominador que es 3x al cubo menos 2. Arriba quedaría en el numerador 2 elevado a la x cuadrado menos 1 por 9x al cuadrado. Así quedaría el primer término. Más, aquí podemos dejar 2x al cuadrado por x por el logaritmo natural de 2 y por el logaritmo natural de 3x al cubo menos 2. Y ahí estaría el resultado. Esperando, ¿sí?, que te haya servido mucho este video, ya que es hecho con mucho esfuerzo, con mucho cariño para las personas, para los estudiantes, para mis estudiantes que lo necesitan, ¿sí? Muchísimas gracias. No te olvides de suscribirte a mi canal. Muy pronto seremos 500 suscriptores, ¿sí? Con el objetivo de llegar a los 1000 para empezar esa pachanguera matemática, numérica, derivadística, ¿sí? Queriendo llegar a esos 1000 anhelados suscriptores. Dale like a este video y prepárate para el o los videos que se vayan a venir la semana siguiente. Así que a practicar y nunca bajes los brazos. Gracias.